Somos María y Andrea y vamos a exponeros nuestro trabajo acerca del software y el hardware. Un ordenador se compone principalmente del software, que se refiere al conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas, y el hardware, que es el conjunto de los componentes físicos de los que está hecho el equipo. El índice que vamos a seguir es el software y sus tipos, el hardware y sus tipos y la diferencia entre ambos. Es el hardware. Hard se traduce como duro y war es cosa. El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física, como la pantalla, el teclado, la torre o el ratón. El hardware se suele distinguir entre básico, los dispositivos necesarios para iniciar el funcionamiento de un ordenador, y complementarios, realizan ciertas funciones específicas. Podemos distinguir 5 tipos de hardware. Los periféricos de entrada permiten ingresar información al sistema, como el teclado y el ratón. Los periféricos de salida muestran al usuario el resultado de distintas operaciones realizadas en la computadora, como el monitor o la impresora. Los periféricos de entrada-salida, módems, tarjetas de red, memorias USB. La unidad central de procesamiento o CPU son los componentes que interpretan las instrucciones y procesan los datos. Y la memoria de acceso aleatorio o RAM, que se utiliza para el almacenamiento temporal de información. Hay 2 tipos de RAM, dinámicas. Son tarjetas que están en los ordenadores conectadas a la placa base, y especiales, no se usan en las computadoras como memoria central. El hardware, además, puede ser libre. Hace referencia al conjunto de dispositivos que se caracterizan por el hecho de que cualquier persona, bien de forma gratuita o bien mediante el pago de una determinada cantidad, puede acceder de manera pública a lo que son sus especificaciones. El desarrollo del hardware tiene distintas etapas. Una primera generación con tubos de vidrio en un circuito eléctrico, una segunda con transistores, una tercera con cientos de transistores en un circuito integrado de un chip de silicio, y una cuarta generación con la aparición del microprocesador. El avance de los estudios de nanotecnología prevé la aparición de un hardware más avanzado en los próximos años. ¿Qué es el software? Estos son los programas, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible la realización de tareas específicas de un ordenador. Se considera que el software es el equipamiento lógico e inteligible de un ordenador. En otras palabras, abarca todas las aplicaciones informáticas como los procesadores de textos, las plantillas de cálculo y los editores de imágenes. El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación. Son ejemplos de software, por ejemplo, el Word, Excel, PowerPoint, los navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc. A continuación, vamos a pasar a explicaros los distintos tipos de software. El software de aplicación. Aquí se incluyen todos aquellos programas que permiten al usuario realizar una o varias tareas específicas. Programas que usamos de manera cotidiana, como procesadores de texto, hojas de cálculo, editores, telecomunicaciones, software de cálculo numérico y simbólico y videojuegos. Software de programación. Son herramientas que un programador utiliza para poder desarrollar programas informáticos. Por ejemplo, compiladores, programas de diseño, asistido por computador, paquetes integrados, editores de texto, enlazadores, depuradores, intérpretes, etc. Software de sistema. Permite a los usuarios controlarlo. Son programas que administran los recursos del hardware. El sistema operativo permite facilitar la utilización del ordenador a sus usuarios, ya que es el que le da la posibilidad de asignar y administrar los recursos del sistema, como ejemplo Windows, Linux y Mac OS X. Los 3 tipos de software pueden ser libres si el propio usuario quiere. Software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el software libre es cuestión de libertad, no de precio. Para que esto se cumpla tiene que haber las 4 libertades esenciales. La primera, la libertad de ejecutar el programa como se desea. La segunda, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que usted desea. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. La tercera, la libertad de redistribuir copias. La cuarta y última, ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Ahora, para entenderlo con más claridad, vamos a mostraros una tabla que recoja las diferencias entre software y hardware. Esta es la comparación. El hardware es físico. El software no lo es. El hardware no está dentro del software. Pero el software sí que está dentro del hardware. La velocidad de funcionamiento del hardware no depende del software. En cambio, la del software sí que depende del hardware.
El hardware tiene vida útil, es decir, se puede estropear. A diferencia, el software nunca se echa a perder. Hardware no es algo descargable. El software puede ser descargado en Internet. Hardware es la máquina, su único lenguaje es el 1 y el 0. Software está hecho de lenguaje de máquina, cadenas de unos y de ceros que el hardware los interpreta. Hardware sirve para almacenar información. Software sirve para crear información. Como conclusión, queda decir que la combinación de ambos sistemas tiene gran importancia para el desarrollo de la informática. De esta manera, si falta alguno de ellos, sería imposible trabajar con los ordenadores. Aunque parezca mentira, estos inventos son cosas de unos años atrás. Quizás el año más significativo en la historia de los ordenadores fue el año 1936, donde el primer computador fue desarrollado. Onran Zuse fue el creador con su Z1. El Z1 se considera el primer ordenador, ya que era el primer sistema totalmente programable. Había otros dispositivos antes que este, como la máquina analítica de Charles Babbage o el sistema de programación de Ada Byron, pero ninguno con la capacidad de computación del equipo del Z1. La evolución de los ordenadores, aquí incluido el hardware y el software, ha sido tan rápida y tan perfeccionada que no nos paramos a pensar en la de cosas que podemos llegar a hacer con estos dispositivos. Aquí finaliza nuestro trabajo. Esperamos que os haya gustado y os haya servido de ayuda. En caso de que necesitéis más información, os dejamos aquí la webgrafía de todas las páginas donde hemos encontrado la información para nuestro vídeo. Un saludo y muchas gracias.